Bienvenidos a otro video de código de proyecto. En el video de hoy vamos a ver un poquito de lógica y vamos a practicar, mejor dicho, un poquito de lógica de JavaScript con dos ejercicios que tengo acá para realizar. Pero antes de arrancar te pido por favor que si te puedes suscribir y darle like al video, que de esa forma me ayudas muchísimo para poder seguir creciendo con el canal y realizando diferentes cursos como por ejemplo de HTML, CSS, JavaScript y React. Ahora sí, vamos con los ejercicios. El primer ejercicio que tenemos acá se llama Fishbase. ¿Sí? Lo que nos dice este ejercicio es escribir un loop que imprime en la consola los números del 1 al 100. ¿Sí? Esto vamos a bajarlo porque si no en la consola nos va a tirar infinitos números hasta el número 100 y va a ser una consola bastante grande. Vamos a dejarlo hasta el número 17. ¿Sí? Nos dice deberá cumplir las siguientes condiciones. Si el número a imprimir es múltiplo de 3, ¿sí? Vamos a tener que buscar múltiplo de 3, debe mostrar en la consola el string fish. En cambio, si es múltiplo de 5, debe mostrar el string bus. Y por último, si es múltiplo de ambos, debe mostrar fishbus, o sea, los dos strings concatenados. Nos da un ejemplo de output, ¿sí? Nos dice que se muestra primero el número 1, el número 2. Nos muestra en vez del número 3 el string fish. Nos muestra el número 4 y en vez del número 5 nos muestra el string bus. ¿Qué pasa? Va a seguir, obviamente, el número 5, 6 y así sucesivamente. Nos muestra el número 14 y nos pasa a mostrar, en vez del número 15, ya que es múltiplo de 3 y 5 es el número 15, la palabra o los dos strings concatenados que es fishbus. Vamos a ir directamente con el código. En primer lugar, tenemos que escribir el loop. Acá no nos está pidiendo que trabajemos con funciones, no nos está pidiendo que trabajemos con parámetros ni argumentos. Bien, entonces directamente vamos a ir haciendo lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Directamente escribir este loop. ¿Cómo se trabaja con los loops? ¿O cuál sería el loop que vamos a utilizar? Podríamos utilizar un while loop, pero en este caso vamos a utilizar un for. Bien, abrimos nuestro for, abrimos nuestros paréntesis, nuestras llaves que sería nuestra sintaxis y vamos a comenzar dentro de nuestro for con nuestra inicialización, vamos a continuar con la condición y por último vamos a instanciar el incremento o decremento dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Si necesitamos llegar hasta el número 17 vamos a instanciar un incremento. Bien, entonces la inicialización va a ser de crear nuestra variable i e igualarla que empiece desde el número 1, ¿sí? Ya que necesitamos que empiecen desde el número 1 hasta ese número 17. Vamos a indicar la condición que sería que mientras que mi variable i sea menor o igual a 17, ¿sí? Voy a instanciar el incremento de i más. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo condiciones y ya me lo está diciendo acá en la línea número 5, deberá cumplir con las siguientes condiciones, ya me está diciendo el mismo ejercicio, la misma condición o consigna del ejercicio que tengo que realizar condiciones. Si voy a necesitar realizar comparaciones o buscar que sea cuál es el número a imprimir múltiplo de 3 o de 5. Bien, para esto voy a necesitar, voy a bajar esto un poquito más para acá, para esto voy a necesitar utilizar condicionales de if, ¿sí? If, else if y else, ¿sí? Vamos a crear nuestro if, abrimos paréntesis, abrimos llaves también y la condición que le vamos a estar dando va a ser mientras que i sea módulo de 3, que es la primera consigna que me está diciendo, y me dé como resto 0, voy a querer que si esta condición me da verdadero, imprimir por consola el string is. Bien, ahora voy a repetir exactamente lo mismo para la segunda condición que me estaba diciendo que si es múltiplo de 5 debe mostrar la palabra bus. Entonces vamos a crear, en este caso no otro if, sino vamos a seguir con un else if. Abrimos ahí la sintaxis. Y la segunda condición que le vamos a decir es mientras que i sea múltiplo de 5 y me dé como resto 0, voy a querer mostrar por consola el string bus. Y por último, lo que me está diciendo es que si es múltiplo de los dos, vamos a verlo más arriba, si es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5, me tiene que mostrar la palabra fishbus, ¿sí? Y al final, si no es múltiplo de ninguno, vamos a indicarle que nos muestre el número que no es múltiplo por ninguno de los dos números. Vamos a hacer otro else if. Abrimos paréntesis, lo mismo con las llaves. Le vamos a indicar si i es múltiplo de 3. Me da, esto es como resto 0. Y vamos a utilizar un operador
lógico, que es nuestro i es módulo de 5 y me da como resto 0, voy a querer que me muestre por consola la palabra concatenada, como FISBUS. Y por último, si no es múltiplo de ninguno de los dos números, ya sea 3 o 5, voy a querer que me muestre por consola mi número que se está mostrando. Bien, entonces, en primer lugar, lo que vamos a pasar a hacer es recorrer, o mejor dicho, a realizar un loop desde el número 1 hasta el número 17. La primera condición que le estoy dando es mientras que i o ese número sea múltiplo de 3 y me dé como resto 0, se va a mostrar en la consola la palabra FIS. La segunda condición, si es múltiplo de 5 y me da como resto 0, me va a estar mostrando por consola la palabra BUS. Y si es múltiplo de los dos, de 3 y 5, me va a estar mostrando la palabra FISBUS. Y por último, si no encuentran que no sea ningún múltiplo ni de 3 ni de 5, me va a estar mostrando el número que va a estar recorriendo en ese momento, ya sea 1, 2, 4, 14, 16 o el número en sí. Vamos a probarlo por la consola y vamos a ver qué nos está devolviendo de esto, ¿no? Acá tenemos, vamos a hacer un node lógica.js para que se nos muestre en la consola. Y acá vemos que se nos está mostrando 1, 2, FIS, como número 3 está perfecto, 4, 5, BUS, 6, FIS, 7, pero cuando vamos al número 14 no nos está mostrando FISBUS la palabra concatenada, como tendría que estar pasando acá con el número 15. Solamente en el número 15, perdón, no era el 14, en el número 15 se nos está mostrando la palabra FIS. ¿Por qué? Porque la computadora, al leer el código de arriba hacia abajo, la primera coincidencia que encuentra es que el número 15 es múltiplo de 3, sí, y entonces como es múltiplo de 3 nos muestra esa palabra FIS. ¿Cuál sería el cambio que tendríamos que realizar ahora como para que al principio se fije si es múltiplo de los dos, después pasa a ser múltiplo de 3 y después pasa a ser múltiplo de 5? El cambio que tendríamos que hacer es cambiar esta condición, ponerla hacia arriba de todo, ¿no? Acá indicarle que si es múltiplo de 3, me diga FIS. Acá indicarle que me diga FISBUS, la palabra completa. Y acá que nos indique, mientras que i sea múltiplo de 5 y me dé como resto 0, me va a mostrar la palabra BUS, ¿no? Y acá quedaría un poco más ordenado. Al principio se encontraría con la primera condición de verificar si es múltiplo por los dos números. Caso de que sea múltiplo por los dos números, me estaría devolviendo por consola la palabra concatenada o la palabra entera, que sería FISBUS. Después pasa por las demás condiciones en las que va a verificar si es múltiplo de 3, me devuelve la palabra FIS. Y si el número es múltiplo de 5, me va a devolver la palabra BUS. Si no es múltiplo por ni 3 ni 5, me va a estar devolviendo ese número en cuestión. Vamos a probarlo nuevamente, vamos a limpiar acá la consola con un clear. Y vamos a hacer nuevamente un node lógica.js o vamos a ejecutar el archivo en el que estamos realizando nuestro ejercicio. Y como podemos ver acá el número 15, ¿sí? Acá, bueno, se muestra el número 1, 2, el número 3, 4, 5, 6, bien, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15 se está mostrando la palabra completa que sería FISBUS. ¿Por qué FISBUS? Porque es módulo tanto del número 3, o mejor dicho, múltiplo tanto del número 3 como del número 5. Bien, y hasta acá tendríamos realizado el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio ya es un poquito más complicado, ya nos va a pedir utilizar una función, nos pide utilizar parámetros y nos pide utilizar argumentos. Bien, nos dice crea una función que tenga la misma funcionalidad que el FISBUS anterior. O sea que podemos reutilizar el código anterior, pero que reciba por parámetros las palabras a imprimir en vez de FISBUS y los números con los que se activan y el número máximo de iteraciones, ¿sí? El output esperado que nos está mostrando acá es, en primer lugar, llama a esa función que nosotros tenemos que crear anteriormente, llamada FISBUS, y nos está pasando el ejemplo de los argumentos que nosotros le tenemos que pasar. Por un lado tenemos a código, y por otro lado tenemos proyecto. Los dos primeros argumentos son de tipo de dato string.
Y los últimos 3 tipos de datos son de tipo dato numérico, sería el 2, el 7 y el 17. ¿Sí? Entonces, el número máximo de iteraciones sería el número 17. Y en vez de preguntarle si es múltiplo de 3 y de 5, acá tendríamos que preguntarle si es múltiplo de 2 y de 7. Como podemos ver en el ejemplo que nos está mostrando acá, que es lo que nos tiene que aparecer por consola a nosotros, sería el 1, el 2, que nos aparezca el primer string, que sería código, módulo de 4, nuevamente esa palabra código, y acá como podemos ver ese número 7, que le estamos planteando acá, si es un múltiplo de 7, nos aparezca la palabra proyecto. Y en caso de ser múltiplo de 2 y de 7, nos tiene que aparecer la palabra código proyecto. Bien. Vamos a realizar el ejercicio. En primer lugar, lo que nos pide es realizar la misma funcionalidad que tenga el Fishbus. Bien, o sea que podemos agarrar nuestra sintaxis que habíamos realizado anteriormente, la vamos a llevar para acá abajo y vamos a ir haciendo las modificaciones necesarias para poder tener la venganza del Fishbus o realizar este segundo ejercicio. Lo que nos pide acá es crear una función. Vamos a crear una función, se va a llamar Fishbus de esta manera, vamos a abrir paréntesis y vamos a abrir llaves. Bien, y por acá arriba, como necesitamos la misma funcionalidad, primero vamos a instanciar los parámetros. ¿Sí? Los parámetros eran dos strings, ¿sí? Dos strings, uno para código y otro para proyecto, y 3 numéricos, uno para 2, uno para 7 y otro para 17. ¿Sí? Entonces vamos a instanciar string 1, string 2, num1, num2 y num3. Bien, van a ser los 5 parámetros que voy a utilizar. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a reutilizar este código. Lo vamos a pegar acá adentro y vamos a ir reutilizando o cambiando las partes del código para que podamos utilizar nuestros parámetros que tenemos por acá arriba. Lo primero que necesitamos hacer es cambiar. La inicialización va a quedar así, porque tenemos que inicializar desde el número 1. Pero ¿qué pasa? La condición pasa a cambiar, porque el número máximo de iteraciones, por más que sea 17, tenemos que estar utilizando el parámetro num3. ¿Sí? ¿Por qué digo num3? Porque va a ser acorde, y esto me lo voy a llevar para acá abajo para poder tener los argumentos ya llamados, la función. Como tenemos el número 17, que hace referencia al parámetro num3, tenemos que cambiar este número máximo de iteraciones por el parámetro num3. Ahora, ¿qué pasa? Acá lo que va a cambiar dentro de nuestro condicional va a ser los múltiplos, ¿sí? Que num1 hace referencia al múltiplo número 2 y num2 hace referencia al múltiplo número 7. Entonces, en vez de preguntarle si i o mi variable i es múltiplo por 3, va a ser múltiplo por num1 y múltiplo por num2. Y lo que va a cambiar acá va a ser lo que voy a terminar mostrando por consola, ¿no? En primer lugar, yo voy a querer mostrar string 1 concatenado con string 2, ¿sí? Si es múltiplo de los dos números que tengo. Entonces, acá ya empezamos a cambiar y a utilizar los parámetros. Va a pasar lo mismo, en vez de que sea múltiplo de 3, voy a querer que sea múltiplo por el primer parámetro. Y lo que me va a estar mostrando, si es múltiplo por el primer parámetro, que sería ese número 2, me va a mostrar string 1. Y si es múltiplo por num2, me va a estar mostrando el string número 2. Y si no encuentra que sea múltiplo o el número que va a estar iterando, que sea múltiplo de alguno de los dos parámetros, me va a estar mostrando el número en sí. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a comentar toda esta línea de código para que no nos vuelva a salir en la consola. Y cuando vamos acá abajo, vamos a abrir acá la consola que le tenemos por acá abajo, vamos a limpiar esto nuevamente, vamos a hacer un node logica.js y acá lo que nos muestra es lo siguiente. Tenemos el número 1, el número 2 que nos muestra código, 3, el 4 código, 5, el 6 código porque es un múltiplo de 2 y tenemos el número 7 que ya pasa a ser múltiplo de 7.
Entonces nos está mostrando ese segundo string, ese segundo parámetro que necesitamos utilizar. El número 8 perfecto, el número 9, el número 10, 11, 12, y cuando llega ese número 14, si se pueden fijar, nos está mostrando los dos strings concatenados, que el primero es código y el segundo es proyecto. Bien, entonces de esta manera podemos decir que pudimos realizar los dos ejercicios, practicamos un poco de lógica de JavaScript y vimos, en primer lugar, sin utilizar una función, sin utilizar parámetros ni argumentos, y realizamos el primer ejercicio, que es FishBoost, buscando múltiplos, ya sean de 3 o de 5, y mostrando diferentes strings. Bien, como podemos verlo acá. Y el segundo ejercicio, que fue la venganza del FishBoost, acá ya nos pidió utilizar una función, o sea, nos pidió crear una función, utilizar parámetros y también los argumentos, que serían los datos de esos parámetros. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo y te pido por favor de que te puedas suscribir al canal y darle like al video. Me ayudas muchísimo para seguir creando este tipo de videos, practicando lógica de JavaScript y realizando cursos ya sea de HTML, CSS, React y otras tecnologías más. Muchas gracias y nos encontramos en el otro video. No faltes,